aprender a escuchar la voz de Dios. to learn how to hear the voice of God. Y se me acabó el tiempo So the time went over, y no terminé la enseñanza. and I did not finish the teaching. Y tampoco voy a terminar hoy. And I'm not going to finish today either. Amén. Porque después de hoy te voy a hablar de cuáles son los obstáculos que impiden escuchar la voz de Dios. So then I'm going to speak to you about what are the obstacles that are impeding of hearing the voice of God. Pero hoy te voy a hablar de el peligro de escuchar la voz equivocada. So today I'm going to speak to you about the danger of listening to the wrong voice. Pero para aquellos que no estuvieron, But for those who were not here, y aún para los que estuvieron, and even for those who were here, voy a leer el versículo clave. I'm going to read the key verse. Deuteronomio 28 del 1 al 3. Deuteronomy 28, 1 to 3. Y después por 5 minutos le voy a dar una repasada And then for 5 minutes, I'm going to resume everything. para que recuerde lo que hablamos la semana pasada. So you can remind of what we spoke of last week. Y después ahí entro en la segunda parte. And then I enter the second part. Deuteronomio 28, 1 en adelante dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y ponerla por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Deuteronomy 28, 1 to 3 says like this: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, I will give you today. The Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come to you on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Señor y Padre amado, Bow your head. We're going to pray. Lord and estamos beloved delante de Father, tu presencia. we are before your presence. Te damos gracias We give you thanks por tu palabra, for your word, porque nos permites estar en tu casa de oración, because you allow us to be in your house of prayer, para escucharte, to hear you, para adorarte, to worship para you, exaltar tu nombre. to exalt your name. Te pido ahora, Señor, I ask you now, Lord, que abra nuestro entendimiento, that you open up our understanding. nos des sabiduría You give us the wisdom para poder entender tu palabra, to be able to understand your word, para poder aplicarla a nuestra vida, to be able to apply it to our lives, para que seamos transformados so we be transformed, conforme a tu voluntad. conform to your will. Todo esto te lo pido All of this I ask en el nombre que es sobre todo nombre, in the name above all names, en nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus of tu Nazareth, Hijo amado. your beloved Son. Amén y amén. Amen and amen. Aleluya. Dile a tu vecino, no me interrumpas ahora, Tell your neighbor, do not interrupt me now, porque voy a comer. because I'm going to eat. Amén. Entonces, la escritura que leímos So the scripture we read, dice claramente que si escuchamos atentamente la voz de Jehová, it says that if we attentively hear the voice of God, nosotros vamos a ser bendecidos. we will be blessed. Y dice que seremos bendecidos cuando la ponemos por obra. And we're going to be blessed when we put it into work. Porque muchos escuchan pero no la ponen por obra. Because many listen, but they don't put it into work. Entonces dice claramente la escritura que leímos But the scripture clearly says what we read, que vendrán sobre nosotros muchas bendiciones. that a lot of blessings will come upon us. Y si seguimos leyendo después del versículo 3, And if we continue reading after verse 3, ahí habla de todas las bendiciones que vendrán. it speaks about all the blessings that will come. Aunque terminamos donde dice serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Even though we finished where it says you will be blessed in the city and blessed in the country. Pero si sigue leyendo, But if you continue to read, se va a dar de cuenta de muchas otras bendiciones you will see a lot of other blessings que vendrán sobre nuestras vidas si escuchamos atentamente la voz de Jehová that will come upon our lives if we listen attentively to the voice of God y la ponemos por obra. and we put it into work. Y no solamente vas a ser tú bendecido, And not only you will be blessed, sino que tú te convertirás en la bendición de alguien. but you will convert into the blessing of another.
Una cosa es que tú seas bendecido y otra cosa es que tú seas bendición. One thing is for you to be blessed, and another one for you to be a blessing. Yo me considero bendición para muchos, I consider myself a blessing for many. pero primero Dios me bendijo a mí. But first, God blessed me. Porque yo no puedo ser bendición para ti si yo no estoy bendecido. Because I cannot be a blessing for you if I'm not blessed. Yo no te puedo hablar de prosperidad si yo no estoy prosperado. I cannot speak to you about prosperity if I'm not prosperous. Yo no te puedo hablar de liberación si yo estoy atado. I cannot speak to you about deliverance if I'm bound. So, el Señor empieza con uno primero. So the Lord starts with one first. Entonces, también dice la Biblia que cuando tú escuchas atentamente la voz de Jehová, But the Bible also says when you attentively listen to the voice of God, aún tu ganado va a ser bendecido. even your herd will be blessed. Aún tus finanzas van a ser bendecidas. Your finances will be blessed. Tu salud, Your health, tu familia, your family, todo lo que a ti te interesa everything that interests you, y todo lo que tú amas and everything that you love será bendecido de igual manera. will be blessed in the same way. Cuando tú escuchas atentamente la voz del Señor. When you hear attentively the voice of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Y la vez pasada les hablé And last time I spoke to que you Dios habla de muchas formas. that God speaks on many forms. Dios ahora mismo te está hablando a través de mí. Now God is speaking right now through me. No es que yo sea Dios, It's not that I'm God, sino que me convierto en un instrumento de Dios para que Dios te hable. but I become an instrument so God can speak to you. Dios te puede hablar a través de un sueño, God can speak to you through a dream, a través de una visión, through a vision, a través de una revelación escrita. through a revelation that's written. Te puede hablar incluso a través de un comercial en televisión. He can even speak to you in a commercial on TV. Porque la Biblia dice que aún las piedras hablarán. Because the Bible says even the stones will speak. Hay veces que hay personas que no son cristianas y And a there's- través de esas personas Dios te puede hablar. There's people that are not Christians, but through those people, God can speak to you. Dani dijo, a mí me habla Dios a través de mis hijas. So Danny said, God speaks to me through my daughter. Dios te puede hablar a través de tu esposa God can speak to you through your wife o tu esposo. or your husband. Dios te habla de muchas maneras. But God speaks in many ways. Y Dios siempre está hablando. And God is always Lo que speaking. pasa es que nosotros estamos muy distraídos. But what happens is we are very Y distracted. cuando queremos la respuesta de Dios, And we want the response of God. Dios ya no la dio, God already gave it to us. pero no la pudimos captar. But we cannot capture it. Porque estuvimos distraídos con tantas cosas, Because we were distracted with many things. con el ruido de la vida, With the noises of life. con el ruido de tus emociones, With the noise of your emotions. con el ruido de tus sentimientos, With the noise of your feelings. con el ruido del pasado With the noise of your past. y con el ruido de tu dolor. And with the noise of your pain. Y todas esas cosas que te acabo de mencionar And all of these things I just mentioned to you, apagan la voz de Dios en tu corazón. they turn off the voice of God in your heart. Por eso dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. That's why the word said, those who have an ear to hear, hear. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Have you read Que this? constantemente, That constantly, ahí se refiere it's referring que there. no solamente es necesario tener la audición It's not just to have the hearing, natural, the natural hearing, sino que está hablando de tener la audición en el corazón. but it's also have the hearing in the heart. Porque cuando tú dices, cuando el que tenga oídos para oír, oiga. The one that says if you have the ears to hear, hear. Pero cuántas veces Dios nos habla y tú no escuchas. But how many times God speaks to you, but you do not listen? Pero si escuchas al vecino, But you do listen to the si neighbor. escuchas al amigo, But you listen to your friends. si escuchas al familiar, But you listen to your family member. si escuchas a alguien que habló en las redes And sociales, you listen to someone that spoke on social media. pero no has escuchado la voz de Dios. But you have not listened to the voice of God. Y la semana que viene te voy a hablar de los obstáculos que impiden escuchar la voz de Dios. And next week, I'm going to speak about the obstacles that impede you from hearing the voice of God. Aleluya. Estoy todavía repasando lo que hablé la semana pasada. I'm just going over what I spoke last week. Amén. Una de las cosas que mencioné One of the things that I mentioned es que a mí me gusta escudriñar las escrituras detenidamente. is that I like to slowly see the scripture. Porque hay gente que lee la Biblia Because there's people that read the Bible y como si estuvieran en una competencia a ver quién la lee primero. and it sees like if they're in a competition to see who reads it first. Y leen la Biblia como si fuera un libro natural. And they read the Bible like it's just a natural book. Pero la Biblia es la constitución del reino. But the Bible is the constitution of the kingdom. Ahí se encuentran tus
derechos, there your rights are found. los principios, The principles, las leyes del Señor. the laws of the Lord, Y todos tus beneficios están en esa ley. and all of the benefits are in that law. Por lo tanto, no podemos leerlo así de corrido, So therefore, we cannot just rush it reading como si fuera cualquier libro. as if it was any book. Tenemos que leer detenidamente We have to detainedly just read it, para escuchar la voz del Señor. to listen to the voice of God. Ujú. Jesús habló de finanzas, Jesus spoke of finances. Jesús habló al pobre, Jesus spoke to the poor. Jesús habló a los ricos, Jesus spoke to the rich. Jesús le hablaba a multitudes, Jesus would speak to the multitude, igual como le hablaba a dos personas. just as he spoke to two people. Pero Jesús siempre estaba hablando. But Jesus was always Y speaking. una cosa que te dije la semana pasada And one of the things I told you last es week que cuando Él habla, tú te callas. is when he speaks, you shut up. El asunto es que cuando venimos a orar, The thing is that when we come to pray, somos una matralleta a pidiéndole cosas a Dios. we're a machine gun asking things for God. Dame, 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 necesito, necesito, necesito. Give me, give me, give me. I need, I need, I need. ¿Mm? Y cuando Dios te va a hablar, And when God's going to speak to te you, levantas y te vas. you get up and leave Porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. because you haven't learned to listen to the voice of God. Pero cuando ores en la presencia, But when you pray in the presence, es importante it is important que ya que tú hayas adorado y hayas hablado con Dios, that you have worshiped and spoken to God. te quedes un tiempo en silencio You stay at a time in silence para que Dios te hable. so God could speak to Y you. Dios va a hablar en tu corazón. And God will speak to your heart. Te puede hablar He audiblemente, could speak to you in an audible como lo voice, hizo con Samuel. as he did it with Samuel. Y una de las cosas que me llama la atención, And one of the things that calls my cuando attention, Dios le habló a Samuel, when God spoke to Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel did not know the voice of God. Por eso Samuel se levantó siendo un jovencito That's why Samuel got up being a young man. y fue a Elí And he went to y Eli. le dijo, heme aquí, Señor, And he said, "Here I am, Lord. me llamaste. Did you call me?" Y él dijo, yo no te he llamado. And he said, "I have not called you." No era el pastor que lo estaba llamando, It was not the pastor that was calling him. era Dios que lo estaba llamando. It was God that was calling him. Pero una cosa peculiar que hay But one peculiar thing es that que there la voz is, de Dios siempre se parece a la voz de tu pastor. that the voice of God looks like the voice of your pastor. Por eso Elí, That's why Eli, o más bien dicho Samuel, or better yet, Samuel, pensaba que Elí lo estaba llamando. he thought Eli was calling him Porque él no conocía la voz de Dios, because he did not know the voice of God. pero conocía la voz de su pastor. But he know the voice of his pastor. Entonces la voz de Dios y la voz de tu pastor siempre se oyen igual. So the voice of God and the voice of your pastor, they sound the same. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces es importante aprender So it is important to learn a escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Jesús dijo Jesus said en Juan 10:27, in John 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Las ovejas, The sheep, no los corderos. not the lamb. Los corderos es la ovejita chiquita, The lamb is the small sheep. es inmadura, It's immature. está en un estado de necesidad, He's in a state of need. es demandante, no es He's ofrendante. demanded. He's not an offer. Pero Jesús dice, mis ovejas, Jesus said, "My sheep, la oveja que ha madurado, que ha crecido, the sheep that has matured, has grown. a la oveja que ha regañado y sigue siendo fiel, That the sheep that you have scolded, he continues to be faithful. a la oveja que le dices esto no está bien, no lo vuelvo a hacer, pero sigue siendo obediente. To the sheep that you tell him, don't do this again, and he continues to be obedient. Esa persona ya no es corderito, That person is no longer a lamb. esa persona ya es una oveja. That person is a sheep. Y esas son las que Jesús conoce. And those are the ones that Jesus Dice, mis knows. ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. He says, "My sheep know my voice and I know them." Una cosa es que tú conozcas a Dios y otra cosa es que Él te conozca a ti. One thing is that you know God and then God knows you. Así que las ovejas maduras So the mature sheep, siempre siguen la voz de Dios they always follow the voice of God y no la voz del vecino, and not the voice of the neighbor, no la voz del pariente, not the voice of your family, no la voz de las redes sociales. not the voice of social media. Ujú. ¿No te has fijado que hay personas que tienen problemas matrimoniales Have you seen there's problems that have marital problems? y le preguntan a alguien qué debo de hacer? And they ask someone, "What must I do?" Y la persona le dice, divórciate. And the person says, "Get a divorce." Pero la que dio el consejo no se divorcia del que tiene. But the one that gave you the advice does not get a Y divorce el from que the one he tiene has. es peor que el que tú tienes. And the one that he has is worse than the one you have. Pero eso sucede porque escuchas la voz incorrecta. But that happens because you're listening to the incorrect voice. Dios quiere que oigas la voz de
él. God wants you to hear His Y cuando voice. tú oyes la voz de Dios, Dios te va a dar la solución para tu problema. And when you hear the voice of God, God's going to give you the solution for your problem. Una de las cosas es que la voz de Dios siempre está alineada con la palabra. One of the things, the voice of God is always aligned to the Word. La voz de Dios The voice of God no es confusión. is not confusion. La voz de Dios es dirección. The voice of God is Y direction. cuando tú estás escuchando la voz de Dios, And when you're listening to the voice of God, Él te va a guiar por el camino correcto. He's going to guide you to the right path. No vas a estar confundido. You will not be confused. No vas a estar titubeando, lo hago o no lo hago. You will not be stuttering. Should I do it or not? No, porque la voz de Dios te da confianza. Because the voice of God gives you trust. Porque la voz de Dios siempre está alineada con la palabra del Señor. Because the voice of God is always aligned to the Word of God. So, si alguien te da un consejo So if somebody gives you an que advice está fuera de la palabra de Dios, that is outside of the Word of God, entonces esa voz no es de Dios. then that voice is not of God. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Entonces es importante que seamos ovejas y no corderos. So it's important for us to be sheep and not lamb. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? Una de las cosas que me gusta escudriñar las escrituras, One of the things that I like to search the Bible, especialmente el Antiguo Testamento, especially the Old Testament, es porque el Antiguo Testamento te habla de la historia is because the Old Testament speaks about this story y te muestra claramente and it shows you clearly el carácter y la actitud de las personas de ese tiempo. the character and the attitude of those people at those times. Por eso me gusta escuchar y escudriñar el Antiguo Testamento. That's why I like to listen and search the Old Testament. Porque cuando yo estudio los personajes del Antiguo Testamento, Because when I study the people in the Old Testament, me doy cuenta que son parecidos a mí y parecidos a ti. I realize that they look like me and they look like you. Estaban llenos de faltas. They were full of faults. Estaban llenos de debilidades. They were full of weaknesses. Eran gente común y corriente como tú y como yo. They were common and current people like you and I. Mas sin embargo, Dios decidió usarlos. But nevertheless, God wanted to use them. Dile al que está a tu lado, tú tienes, aleluya, chance de que Dios te use. Tell the one next to you, we have a chance for God to use Tú you. estás dentro de esa categoría. You're within that category. Cuando estudio que David When I study that, era el David más pequeño was the de smallest su one familia of his y family, que nadie creía en él and that nobody believed in porque lo him miraban débil, because they saw him weak. lo miraban inexperto They saw that he had no experience, y lo miraban como que era and insignificante. they saw that he was insignificant. Ellos miraban lo que estaba por fuera, They saw what was outside, pero Dios miraba lo que estaba por dentro. but God saw what was within. Ellos miraban a alguien joven y They débil, saw somebody young and weak, pero Dios miraba a un guerrero. but God saw a Dios warrior. miraba a un rey. God saw a king. Dios miraba a un conquistador. God saw a conqueror. Mientras los que están aquí te desprecien y te descalifiquen, As those despise you, disqualify hoy te you. vengo a decir que Dios te califica Today I come to tell you y that que God Dios no te qualifies ve you. como la gente te mira. And God doesn't see you like the people Dios ve see el you. potencial que tienes por dentro. God sees the potential you have Dios within. ve el guerrero que llevas por dentro. God sees the warrior you have Dios within. ve lo fuerte que eres por dentro. God sees the strong that you are Ya que within. has pasado por tormentas, por luchas, por dificultades, That you have went through storms, through fight and por difficulty, engaños, por abandono, for abandonment. sigue de You pie, continue to be confiando en el standing, Señor. willing in the Lord. Y los demás dicen, tú no calificas. And the others say you don't Pero qualify. Dios te dice, yo te califico. But God says I qualify you. Por eso me gusta escuchar las escrituras, That's why I like to listen to the scripture, escudriñarlas, to search it, porque me doy de cuenta because I que realize, si Dios pudo usar a David, because if God was able to use David, Dios me puede usar a mí God can use y me, Dios te puede usar a ti. and God can use you. Aleluya, dile al que está a tu lado, tenemos oportunidad Tell de the que one- Dios nos use. Tell the one next to you, we have an opportunity for God to use us. Oh, sí, aleluya. Cuando vemos el libro de Jeremías When we see the book of Jeremiah, y nos damos de cuenta and we realize que Jeremías quiso abandonar la palabra de Dios that Jeremiah wanted to abandon the word of y God, dijo, ya no voy a predicar de ti, and he said, I'm no longer going to preach porque about cada you, vez que predico de tu nombre because every time I preach about your name, soy torturado
torturado, I am tortured. soy golpeado I am beaten. y nadie me quiere en la ciudad. And nobody wants me in the Pero city. dice la palabra que la palabra de Dios lo sedujo But it says, the word of God says that the word seduced y him. no pudo And he callar. was not able to stay Tuvo que quiet. volver a predicar la palabra del He Señor. had to go back and preach the word of God. Porque él dijo algo clave. Because he said something key. Mientras yo quise callar, As I wanted to stay mientras quiet. yo quise devolverme de donde vine, As I wanted to go back where I came había un from. fuego en mis huesos. There was a fire in my bones. Había un fuego en mis There was huesos a fire in my que me bones. llevaba a predicar tu palabra Took me nuevamente. to preach the word again. Y ese fuego And that fire, no lo puede apagar el diablo. the devil cannot turn it No lo off. puede apagar las The circunstancias. circumstances No cannot lo turn it pueden off. apagar las tormentas que vienen a tu The vida. storms cannot shut it off. They No, come to your porque life. hay un fuego dentro de ti metido por tus huesos. Because there's a fire within you, in your bones. Y en medio de la prueba tú te levantas. That in the middle of the test you En get medio up. de la escasez tú sigues viendo esperanza. In the middle of the scarcity you continue to see Y tú hope. te das cuenta que Dios no te ha abandonado. And you see that God has not abandoned you. Por eso cuando leo de Jeremías That's why when I read about y me Jeremiah, doy and I cuenta realize que él quiso abandonar su that lugar. he wanted to abandon his place. Aleluya. ¿Alguna vez has sentido eso? Have you ever felt this at a time? ¿Alguna vez has querido tirar la toalla? At a time, have you ever wanted to throw in the Decía towel? Dani, yo que ha habido veces que me he enojado y quiero tirar todo. And there's times I don't do less and I want to throw everything away. ¿Usted cree que el pastor no se ha sentido así? Do you think the pastor doesn't feel like that? Claro que sí. Of course. Muchas veces. Anytime. Aleluya, pero hay un fuego metido en mis huesos. But there's a fire within my Hay un bones. fuego que me dice no puedes tirar la toalla. There's a fire that tells me you cannot throw Hay in un the fuego towel. que te dice hay familias que necesitan que les prediques. There's a fire that says there's people that you need to preach to. There is marriage that need to hear the voice of God so you can restore them. Hay matrimonios que necesitan escuchar la voz de Dios para que And los the fire restaure. of God on my bones Y el fuego de Dios en mis huesos brings me back me trae de to nuevo the house of God so I can preach His word. a la casa de Dios para predicar su palabra. There's leaders to be formed. Hay líderes para formar. There's people to be saved. Hay personas para salvar. So I cannot throw the towel. So no puedo tirar la toalla. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Dile al que está a tu lado, no tire la toalla. Tell the one next to you, do not throw in the Mientras towel. tú sigas escuchando la voz de Dios, no vas a tirar la toalla. As you continue to hear the voice of God, you will not throw in the towel. Oh, pero ten cuidado cuando escuchas la voz de las redes, But be careful when you hear the voices of social media, de los vecinos, de los amigos. of the neighbors, of the friends. Aleluya. Cuando leo acerca de Ezequiel, When I read about Ezekiel, cuando Ezequiel Dios le dice, hijo, when it tells Ezekiel's son, dime, tell me, ¿ves estos huesos secos? do you see these dry bones? Y él miraba los huesos secos en gran manera. And he saw these dry bones in a great Y way. Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Then God asked, shall these bones Y live? Ezequiel no tuvo fe para decir, claro que vivirán. And Ezekiel did not have the faith to say, yes, they will live. Ezequiel no tuvo la visión para ver un ejército. Ezekiel did not have the vision to see an army. Ezequiel no tuvo la fe necesaria Ezekiel did not have the faith para that he needed causar un rompimiento y una transformación. to cause a breakthrough and a transformation. Cuando veo que no tenía fe suficiente When I see that he did not have enough faith para ver los huesos vivos to see the bones alive, convertidos en un ejército, converted into an y no en army, un ejército, en un gran ejército. and not an army, but a great army. Dios como quiera lo usó, God used them anyway, aunque no tuvo la fe necesaria. even though he did not have the Pero necessary Dios le faith. dijo, hijo de But hombre, he said, son of man, te voy a enseñar a profetizarle a lo que está muerto. I will teach you to prophesy Te on voy what's a dead. enseñar a profetizarle a lo que ya no tiene vida. I will teach you to prophesy Te that voy a have life. enseñar a profetizar a lo que todo el mundo ve como que está muerto de en gran manera. I will teach you to prophesy to those that people see in a great way that they are dead. Y le dio instrucciones And he gave them al instruction hombre que no tuvo fe to the man that did not have faith para soltar la palabra. to release the word. Le dijo, te voy a enseñar. He said, I will teach you. Profetízale a los cuatro vientos. Prophesy to the four winds. Profetízale a los cuatro vientos. Prophesy to the four winds. Profetizar es hablar antes de tiempo. Prophesy is to speak before time. Profetizar es hablar las cosas que no son como si fuesen. Prophesy to things that are like there was not. Profetizar To prophesy es declarar una palabra antes de que suceda. is to declare a word before it happens. Dios quiere que aprendas God wants you to a learn profetizarle a los huesos secos. to prophesy to those dead Y le bones. dijo, hijo de And he said, son of man, hombre. ¿Habrá alguien aquí que es hijo de hombre? is there anybody that's son of man here? ¿Habrá alguien aquí que es hijo de hombre? Is there anybody that's son of man here? ¿Habrá alguien aquí que es hijo de hombre? Y Y le
dijo hijo de hombre. And he said, son of man. Oh, entonces esta palabra es para ti. So then this word is for Si you. tú eres hijo de hombre, esta palabra es para ti. If you're the son of man, this word is for you. Profetízale a los cuatro vientos Prophesy to the four winds. y dile de esta manera: Tell them this way. soplen Blow sobre los huesos secos upon the dry y bones, vivirán. and they will live. Y dice Ezequiel: And Ezekiel y said, profeticé como se me mandó. and I was prophesying as I was told. Ay, es que cuando tú escuchas la voz de Dios, tú vas a hablar como Dios te dio instrucciones. When you hear the voice of God, you're going to speak like God gave you the instruction. No como te dijo el familiar, no como te dijo el amigo. Not like the family member told you or your friend. No, profetiza como escuchaste la voz de Dios. Prophesy like you heard the voice of God. Y dijo Ezequiel: y profeticé como se me dijo. And Ezekiel said, I prophesied like I was told. Y hubo un ruido. And there was a Y hubo un noise. ruido. And there was a Porque noise. cuando tú profetizas de acuerdo, alineado a la voz de Dios, vas a escuchar un ruido, un estruendo. Algo va a suceder. Because when you prophesy to what God, the voice of God, there will be a noise. There will be noise everywhere. When you prophesy according to the voice of God, Cuando profetizas de acuerdo a la voz de Dios, you're gonna hear a vas a sound. escuchar un sonido. You're gonna hear a sound. Vas a escuchar un sonido. Something is gonna happen. Algo va a suceder. Things are not gonna remain the same. Las cosas no van a quedar igual. Something needs to shift. Algo tiene que cambiar. Something needs to shift. Algo tiene que cambiar. Oh, hallelujah. It might start with a little bit of shift, Y tal vez va a empezar con un poquito de a cambio. little bit of change, Con un poco de cambio. something small. Algo pequeño. But all of a sudden, Pero de repente you're gonna see something drastically happen. vas a ver algo drásticamente pasar. Aleluya. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? So, si yo leo acerca de Ezequiel, So if I read about que Ezekiel, no tenía la fe suficiente that he did not have sufficient faith para declarar que los huesos vivirían, to declare the bones to live, Dios no lo descartó. God did not discard Dios le them. dijo: te voy a enseñar a profetizar. God said, I will teach you to Oh, prophesy. yo sé que todavía no has madurado, pero te voy a enseñar a profetizar. I know you haven't matured yet, but I'm going to teach you how to prophesy. Yo no sé lo que se ha muerto en tu vida. I don't know what has died in your No sé life. si es tu matrimonio, I don't know if it's your marriage. no sé si es tu I finanza, don't know if your no finances. sé si es tu salud, I don't know if your no sé si es el gozo del Señor. I don't know if the joy of the Pero Lord. hoy te vengo a decir: profetízale a lo que está muerto. But I come to tell you, prophesy to what's dead. Profetízale a lo que está muerto. Prophesy to what's dead. Hay personas There are people que no se atreven a profetizarle a sus finanzas, that they don't dare to prophesy to their finances. porque dice que las finanzas no tienen oídos, And they say finances has no ear. las finanzas no oyen, The finances can't los hear. huesos tampoco oyen. The bones either, they don't hear. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. But God calls things like they weren't there. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La Biblia dice The Bible says que cuando Dios le reclamó a Abel, a Caín, perdón, when he told Abel, Cain, cuando mató a su hermano, when he killed his brother, ¿sabe qué le dijo? you know what he says? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. The blood of your brothers crying out from the earth. Yo sabía que la cabeza tiene boca, pero no sabía que la sangre tenía boca. I know they had a mouth, but I did not know the blood had a mouth. No sabía que la sangre podía clamar. I did not know that the blood could cry Y out. Jehová dijo: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. The Lord said the blood of your brother cries out from the earth. So, si la sangre tiene boca So if the blood has a mouth para clamar, to cry out, lo que está muerto en tu vida tiene oídos para oír. what's dead in your life has an ear Alguien me to tiene que hear. entender en esta mañana. Someone has to understand me this morning. Oh, por eso me gusta escuchar y leer That's why I like to listen and to read lo que dice el Antiguo Testamento. what the Old Testament says. Porque el Antiguo Testamento me muestra Because the Old Testament shows me la intención the del intention corazón. of the heart. Me muestra It shows me la habilidad de la gente, the ability of the su people, carácter their character, y la manera en que vivían. and the way they used to live. Y me puedo identificar con muchos de ellos. And I can identify with many of them. Yo no sé si tú has leído acerca de Rahab. I don't know if you ever read about Rahab Rahab. era una mujer prostituta She was a prostitute woman que vivía en el muro de Jerusalén. that lived in the wall of Perdón, vivía en Jerusalem, el muro, in the wall aleluya, de Jericó. of Jericho. Y dice que ahí tenía su casa, And it says that she had her house in porque el there muro medía más de 12 pies de ancho. because the wall, it measured about 20 foot wide. Y esta era una mujer prostituta, And she was a prostitute. era una ramera, She was a una prostitute. mujer que vivía de acostarse con hombres. She lived off of laying with men. Aleluya.
Aleluya. Pero Dios la usó But God used her para esconder a los espías israelitas, to hide some Israelite para spies, esconder a los príncipes de to Israel hide the princes of cuando Israel fueron a reconocer la tierra. when they went to recognize the Y land. ella pudo entender que eran hombres de Dios. And she was able to understand that they were men Y of dijo, God. si son hombres de Dios, yo tengo que protegerlos. And he said, if those are men of God, I must protect De them. todas maneras, la gente está acostumbrada a que yo meto hombres a mi casa. Anyway, they're Aleluya. used to that. Put men in my house anyway. Dios siempre te va a usar donde tú, aleluya, God will always use you where donde tú you, fluyes. wherever you flow. Y metió 12 hombres, 10 hombres, And he put 10 men in there, aleluya, en aquel lugar. in that place. No eran 12. It was 12. Y los cubrió allá adentro. And he covered them in there. Aleluya. Entonces salvó su vida So that he saved her y ellos life. pudieron escapar And they were able to y escape. llegar a dar el reporte a Moisés. And they went to give a report to Oh, Moses. aleluya. So, cuando leo acerca de Rahab So when I read about Rahab, y digo, wow, Dios usó una prostituta. and I say, wow, God used a Dios usó prostitute. una mujer común. God used a common woman. Dios usó una mujer que andaba aún en pecado. God used that woman that was even in sin yet. Quiere decir This means que Dios me puede usar a mí. that God can use Y me. no es que esté en pecado, It's not that I'm ni in que sea sin, prostituto, not that I'm a prostitute. pero soy débil But I am y weak. soy común y corriente, But I'm common and current. como lo eran los hombres de As Dios the men of God y were. mujeres de Dios. And the woman of God. So, si Dios los usó a ellos, So if God used si them, Dios usó a David, God used si David, Dios usó a Jeremías, and God used si Dios Jeremiah, usó a Ezequiel, and God used si Dios Ezekiel, usó a and Samuel, God used Samuel, usó a Rahab, He used Dios Rahab, me puede usar a mí también. God can use me as well. La única diferencia es que yo tengo que escuchar la voz de Dios. The only difference is I have to listen to the voice of God. Toca a 3 personas y dile, sigue escuchando la voz de Dios. Start 3 people to tell them, continue to listen to the voice of God. Aleluya. Cuando leo acerca de Moisés, So when I read about Moses, que era tartamudo, that he was a stutterer. ¿usted conoce la historia? You know the story. Un hombre que no tenía facilidad de palabras, A man that could not be easily spoken. pero Dios le dijo, tú vas a ser el libertador de Israel. But God told him, you're going to be the deliverer of Israel. Te puse por nombre Moisés porque quiere decir sacado del agua. God put you as the name of Moses because it means to take you out of the water. Y eso quiere decir And this means que estás ungido con el Espíritu Santo. that you're anointed with the Holy Spirit. Porque una de las cosas simbólicas que representan el Espíritu Santo es el agua. Because one of the symbolic things that represent the Holy Spirit is water. Y yo te pude ver y proteger en el río, And I was able to see you and protect you in the river. en el río Nilo, In the Nile donde River. había serpientes, Where there were serpents. donde había Where hipopótamos, hippopotamus were. donde había cocodrilos. Where there were crocodiles. Aleluya, y nadie te pudo hacer daño. And nobody was able to hurt Nadie you. te pudo matar. Nobody was able to kill Nadie you. te pudo destruir. Nobody was able to Porque destroy you. estaba rodeado de agua. Because you were surrounded by Estaba water. rodeado del Espíritu Santo. You were surrounded by the Holy Tenía la Spirit. cobertura de Jehová de los You ejércitos. have the covenant of Jehovah the host. Y yo mismo empujé aquella canasta hasta las manos de la hija del faraón. And I pushed that basket all the way to the daughter of the Pharaoh, myself. Cuando yo escucho y leo So when I hear and read acerca de Moisés, about Moses, cómo era un hombre sin facilidad de palabras, when he was a person that was not easily spoken, pero Dios lo usó como libertador. but God used him as a deliverer. Yo digo, yo tengo todavía una chance. And I say, I still have an Y el que opportunity. está a tu lado, tú tienes chance también. Tell the Aleluya. one next to you, you still have an opportunity. Oh, aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? How many understand? Oh, pero hay que escuchar la voz de Dios. But you must listen to the voice of God. La voz de Dios siempre te va a afirmar. The voice of God is always going to affirm you. La voz de Dios nunca te va a confundir. The voice of God will never confuse you. La voz de Dios siempre te va a direccionar. The voice of God will always give you direction. La voz de Dios siempre te va a levantar. The voice of God will always rise you up. Si escuchaste una voz y te trajo confusión, no es la voz de Dios. So if you heard a voice and it brought you confusion, that is not the voice of God. Porque la voz de Dios te da dirección. Because the voice of God gives you direction. Por eso dice la palabra: That's why the word says, si escuchases atentamente la voz de Jehová.
if you attentively hear the voice of God y la pusieras por obra, and you put it into work, vendrán sobre tu vida todas estas bendiciones. all of these blessings will come to your life. Bendito serás en Fort Myers You will be blessed in Fort y Myers. bendito serás en las naciones. You will be blessed in the nation. Tu familia será bendita. Your family will be Tú serás blessed. bendito. You will be Y blessed. todo lo que tú toques será bendecido. And everything that you touch Y shall be donde quiera que blessed. tú vayas serás de And bendición. wherever you go, you will be of a blessing. Tú serás el que cambia la atmósfera. You will be the one that changes the Donde tú atmosphere. llegas, Wherever la you go, atmósfera cambia. the things will change. Donde tú llegas, Wherever you la go, mentalidad the cambia. mentality changes. Donde estaba el que quería quitarse la vida, tú le das palabra de vida. Wherever the one that wants to take his own life, you give him a word of life. ¿Cuántos dicen amén? I'm going to say amen. Pero si escuchas la voz de Dios, But if you listen to the voice of God, ¿cuántos están aquí? how many are here? Diga conmigo fuego. Say with me, fire. No, diga fuego. Say fire. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios se te mete un fuego por los huesos. Because when you hear the voice of God, a fire will come upon your bones. Por eso de repente, That's why all of a sudden, cuando sientes el fuego de Dios when you feel the fire of y de God, repente te pones de pie, and all of a sudden you stand adoras a Dios con and libertad you worship God with y a veces freedom. quieres correr. And sometimes you want to Dile al run. que está a tu lado, discúlpame, pero es que tengo un fuego metido por mis huesos. Tell him I'm sorry, Oh, but I have a fire within si my me ves bones. correr, aleluya, And you started to run. es porque tengo un fuego que me está quemando por dentro. Because I have a fire that's burning Oh, within. si yo le creo a Dios por cosas locas, es porque tengo un fuego metido por dentro. If I believe God in crazy things, it's because I got the fire within. Discúlpame cuando hago cosas muy grandes. And I'm sorry when I speak of great things. Discúlpame cuando para tus oídos sueno arrogante. And I'm sorry if in your ears I sound Sueno arrogant. como que soy presumido. I sound like I'm Pero no es que sea presumido. It's not that I'm like Es que le that. estoy creyendo a Dios lo que Él me está diciendo. It's Aleluya. because He's telling me, Y yo creo and I believe, porque tengo el fuego metido por mis huesos. because I have the fire within my bones. Yo no dependo de ti. I don't depend on you. Yo no dependo de la sociedad. I do not depend on No society. dependo del gobierno. I do not depend on the Yo government. dependo de escuchar la voz de Jehová. I depend on hearing the voice of ¿Alguien me está God. escuchando en esta tarde? Does anybody understand me today? Dile al que está a tu lado. Tell the one next to you. Discúlpame si me ves danzando. I'm sorry if Aleluya. you see me Pero es dancing. que tengo un fuego metido en los huesos. It's because I have a fire within my bones. Discúlpame si hablo muy I'm grande. sorry if I speak too great. Pero es que tengo un fuego metido en los huesos. It's because I got fire within my bones. Discúlpame. No te quiero presumir I'm nada. sorry, I don't want to be a show off to Pero es nothing. que tengo un fuego metido en los huesos. But I have a fire within my bones. Discúlpame que suene como que estoy loco. I'm sorry if I sound like I'm Pero es que crazy. aprendí a llamar las cosas que no son como si fuesen. Because I learned to call things like if they weren't. Ah, dile al que está a tu lado, discúlpame si te piso el callo. Tell them I'm sorry if I spill on your corn. No me dejes de hablar Don't stop speaking to me. porque sueno presumido, Because I sound like I'm a show porque sueno off. arrogante. Because I show arrogant. Perdóname. I'm sorry. Lo que pasa es que sé lo que Dios va a hacer conmigo. What happens is I know what God's Dile going to al do que está a tu with me. lado, yo sé lo que Dios va a hacer conmigo. Tell the one next to you, I know what God's going to do Todo with lo me. grande comienza pequeño. All the great starts small. Y no importa dónde hayas nacido. It doesn't matter where you were No born. importa de dónde Dios te haya sacado. It doesn't matter where God brought you Lo out que of. importa es a dónde Dios te va a llevar. What matters is where God's going to No take you. importa lo que digan de ti. Doesn't matter what they say Lo about que you. importa es lo que Dios dice de ti. What matters is what God says No about you. importa cómo la gente te mira. Doesn't matter how people see you. Lo que importa es cómo Dios te ve. What matters is how God sees Cómo you. Dios te ve. How God sees you. Sharabakaya masitia. I feel God. Siento a Dios. I feel the fire of God. Siento el fuego de Dios. Porque Dios ha tenido misericordia de mí. Because God has had mercy on me. Porque nadie daba un centavo por mí. Because nobody would pay a cent for me. Un abortivo, An abortive. una persona sin estudio, A person without study. una persona de un barrio que no está ni en el mapa. A person with somebody from a neighborhood that's not even in the map. Pero Dios puso los ojos But God placed His sight en esa persona. in that person. Y Dios puso los ojos en ti. And God placed His eyes on Si you. tú estás aquí no es casualidad. If you are here, it's not out Si of tú estás coincidence. aquí es porque escuchaste la voz de Dios. If you're here, it's because you heard the voice of God. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Discúlpame, I'm sorry. pero es que cuando oigo la voz de Dios, It's when I hear the voice of God.
A veces lo digo en voz alta. Sometimes I say it at a high voice. Aleluya. Y por eso se desata el fuego en mí. And that's why the fire releases on me. Ahora escucha bien. So now listen well. Aquí entro en el mensaje. So there I enter the message. Aleluya. El peligro de escuchar la voz equivocada. The danger of listening to the wrong voice. Y la voz de Jezabel. And the voice of Jezebel. Oh, ¿sabías que el prestar atención a la voz equivocada Do you know that listening to the wrong voice, activa las maldiciones sobre tu vida? it activates the curses upon your life? Quiero que saques la balanza I want you to take out the scale y pongas la palabra de Dios o la voz de Dios en un lado and you put the word and the voice of God in one side y la voz equivocada en otro lado. and put the wrong voice on the other side. ¿Y a cuál de las dos tiene más peso en tu vida? And which one of those have more weight in your life? Porque hace rato te dije Because earlier I told que you, Dios dice, si escuchares atentamente la voz de Jehová because I told you that God says if you attentively hear the voice of God y la pusieres por obra, and you put it into work, serás bendecido en la ciudad, you will be blessed in the city. serás bendecido en el campo, You will be blessed in the country. será bendecida tu canasta de amasar, Your basket of flour will be blessed. será bendecido tu ganado, Your herd will be blessed. será bendecido tus finanzas, Your finances será will be blessed. bendecido tu vecino, Your neighbor will be serán blessed. bendecidos tus hijos. Your children will be Bendición blessed. por aquí, bendición por allá, bendición por acá. Blessing over there, blessing over here, and blessing over here. Ahora mira lo que dice Génesis 3:16. Now look what Genesis 3:16 Cuidado says. con escuchar la voz equivocada, Be careful of listening to the wrong voice. porque la voz equivocada desata maldiciones. Because the wrong voice releases curses. Y no son maldiciones temporales, And they're not temporary curses. son maldiciones eternas. There are eternal voices. Génesis 3:16 y 17 dice de la siguiente manera: Genesis 3:16 and 17 says, ya en este tiempo so in these times, Adán y Eva habían pecado, Adam and Eve had sinned already. no hicieron caso a la voz de Jehová, They did not pay attention to the voice of the Lord. y ahora Dios los viene a reprender. And now God comes to rebuke them. Y el 16 le habla a la mujer. And 16 speaks to the woman. Dice, ya la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Las mujeres dicen amén. And the women say amen. To the woman he said, I will make you pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to the children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Mujeres, Women, siempre vas a sentir el if you dolor. don't feel it right away, Si no lo sientes rápidamente, you will feel it later. después lo vas a sentir. If it's not a couple months later, Si no es unos meses después, you're going to feel it 10 years later. después 10 años lo vas a sentir. But the epidural shot will hunt you. Pero la inyección del epidural, Te va a perseguir. it will follow you. You know why? ¿Sabes por qué? Because it's in the Bible. Porque está en la Biblia. You should give birth to your children with pain. Le vas a dar de nacimiento a tus hijos con dolor. That's part of the curse. Es parte de la maldición. And you cannot go around the curse. Y no puedes darle vuelta a la maldición. If God said it, it's going to be like that. Si Dios lo dijo, así va a ser. You know why? ¿Sabe por qué? Oh, let me read the other one Déjale leer el otro first. primero. Dice el 17, aquí le habla a los maridos. And 17 he speaks to the husband. Uy, sóbate antes de que lo diga. Just Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comieses de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. to Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. No importa cómo consigas el billete, Doesn't matter how you get the money, vas a sufrir. you will suffer. Vas a sudar la gota gorda. You will sweat a lot. Oh, te van a doler las rodillas. Your knees shall hurt. Te va a doler la espalda. The back will hurt. Te van a doler las manos. The hands will Sí, hurt. porque la palabra de Dios ya fue decretada sobre los hombres. Because the word of God already been decreed upon the men.
Hay pastores que yo trabajo en computadora. Oh, pastor, I work with the Te computer. va a doler el cerebro. Your brain will hurt. Te van a doler los ojos. Your eyes will hurt. Pero algo te va a doler para conseguir la comida del diario vivir. But something's gonna hurt so you can get your daily food. Aleluya. Los dos están pagando consecuencias de maldición Both of them are paying consequences of curses por escuchar la voz incorrecta. because they heard the wrong voice. La mujer se puso a hablar con la serpiente. The woman started speaking to the serpent. Aleluya. Cuando la mujer se pone a hablar con la serpiente, When the woman starts speaking to the serpent deja de escuchar la voz de Jehová. and stops listening to the voice of Y the la Lord, serpiente te va a confundir. and the serpent will confuse Y you. esa serpiente a veces se viste se disfraza de tía, de vecina, de compañera de trabajo. And then this lady will disguise of a neighbor or co-worker. No hables con la serpiente, Don't speak to the serpent porque la serpiente te va a confundir. because the serpent will confuse you. Por eso te van a decir divórciate, pero ella no se divorcia de nadie. That's why you tell get a divorce, but she does not get divorced from no one Porque trae confusión. because she brings confusion. No le aguantes, pero ella sí aguanta la sinvergüenza de su marido. Don't hold it, but she does hold all of the shamelessness of Alaba her lo que no es husband. de yeso. Praise him, he's not made of Vamos que se clay. te prende el foco, mujer. Come on, let your light bulb come ¿Cómo on. tú le pides consejo a alguien que está peor que tú? How are you going to ask advice to someone that's worse than you? Eso fue lo que hizo la mujer. That's what the woman did. Le pidió consejo a la He serpiente. asked advice to the Si la serpent. serpiente ya había sido destronada del cielo, If the serpent already been dethroned from the heavens, estaba peor que ella we're worse than her. y le estaba pidiendo consejo. And she was asking for advice. Y la serpiente le dijo, no morirás, And the serpent said, no, you will not die. sino que Dios sabe que tus ojos serán abiertos y serás semejante al Altísimo. But God knows that your eyes will open up and you'll be just like the Most High. Y comió del fruto prohibido. And he ate from the prohibited food. Y al hombre, And to the man, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz de su mujer. instead of listening to the voice of God, he heard the voice of his wife. Reprobado. Reproved. Nadie dijo amén. Nobody said amen. Porque le tienen miedo, porque está al lado de él. Because they're scared, because they're beside her. Está al lado de él, It's aleluya. beside him. Alaba lo que no es de yeso. Praise him, he's not made of clay. Porque si hay algo que le gusta decir a la esposa es te lo dije. Because there's something that the wife likes to say, I told you. Pero no escuchaste la voz de But tu you did mujer. not hear the voice of your wife. ¿Están aquí? Are you here? Yo prefiero equivocarme I'd rather be wrong, habiendo tomado decisiones incorrectas, pero escuchando la voz de Dios. making the wrong decisions, but listen to God. Sí, porque puedes escuchar la voz de Dios Because you can listen to the voice of y God. tal vez no lo puedas hacer exactamente como Dios te dijo. And maybe you can't do it exactly like God told you. Pero dice el Señor aquí en la Escritura, But the Lord says here in your scripture, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer because you listen to the voice of your y has wife, comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él. in which I commanded you of the fruit not to eat from it. Y yo no tengo nada en contra de la esposa, And I have nothing against the wife, porque yo tengo una esposa sabia because I have a wise wife y una esposa que siempre me da buen consejo. and a wife that always gives me the right advice. Pero como es ser humana, But because she's a human being, a veces se equivoca también. sometimes she makes a mistake as well. No quiere decir que la voy a descartar al 0%, Doesn't matter. Doesn't mean that I'm going to discard it 100%. sino que estamos orando, escuchando la voz de Dios y oyendo el consejo de la esposa. But we're praying, we're listening to the voice of God, but we're listening to the advice of the wife. Pero al fin de cuentas el que toma la decisión soy yo. But at the end, the one that makes the decision is me. El hombre es el que debe tomar la decisión. The man is the one who must make the decision. Y si te equivocas, te equivocaste, ni modo. And if you made a mistake, oh well. Pero no escuchas la voz de la serpiente, But do not listen to the voice of the ni la serpent voz de la mujer, or the voice of the wife, porque eso desata maldiciones because that releases curses eternas sobre tu vida. eternal upon your life. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Entonces, Primera de Reyes 19 So 1 Kings 19, habla de una historia it speaks about a story de un rey que dejó de escuchar la voz de Dios of a king that stopped listening to the voice of God y empezó a escuchar la voz de su mujer. and started listening to the voice of his wife. Su nombre es Acab. His name is Ahab. Dice Primera de Reyes 19:1 en adelante. 1 Kings 19:1 and on says,
Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with sword. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it every so severely, if this time tomorrow I do not make your life like one of them. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judea, y dejó ahí a su criado. Elijah was afraid and ran for his life. Then he came to Beersheba in Judah. He left his servant there. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Why, he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Ahab Escuchó la voz de Jezabel. He heard the voice of Jezebel. Un rey, escucha esto. A king, listen mira, to this. Mira este panorama. And look at this panorama. Ahab era el rey de Israel. He was the king of Israel. Un hombre que tenía la doctrina de los israelitas. Man that had the doctrine of the Israelites. Que tenía el temor de Jehová. That had the fear of the Lord. Que conocía las leyes de Jehová. That knew the laws of the Lord. Pero se casó con una bruja. But he married a witch. Una mujer, a woman, que conocía todo lo que tiene que ver con brujería. That knew everything that had to do with witchcraft. Por eso cuando alguien entra a esta casa, that's why when somebody enters this house, con un espíritu de brujería, with a spirit of witchcraft, yo la puedo detectar. I can detect it. Porque cuando tú tienes el fuego metido por los huesos, because when you have the fire within your bones, y tú tienes el Espíritu Santo que te guía, and you have the Holy Spirit to guide you, y escuchas la voz de Jehová, and you hear the voice of the Lord, tú vas a detectar las brujas y los brujos que se meten. You will detect the witches that come in. Sí, aleluya. Y se han metido. And they have came in. Oh, pero déjame decirle, but let me tell you, a esos brujos, to those witches, si vinieron para hacer daño, if they come to hurt, prepárate, porque Dios te va a hacer a ti 10 veces más tu intención que tenía con esta casa. Prepare yourself, because God will return it 10 times for what your intention you had with this house. Un día Dios me habló. One day God y spoke me dijo, to me, para. and he said, stop. Hay dos brujos metidos aquí. There's two witches here. Y yo dije, ¿cómo que hay dos brujos? And I said, how is it that there's two witches here? Hay dos brujos en la congregación. Are two witches in the congregation. Y yo hice un llamado. And I made a calling. Y le dije a esos brujos, and I told those witches, te doy 2 minutos para que salgas de este lugar y no vuelvas más. I give you 2 minutes to get out of the place and never come back. Pero si no, but if not, vale más que entregues tu vida a Cristo hoy mismo. So give your life to God today. Porque si no, el diablo te va a matar allá afuera. Because if not, the devil's going to kill you outside. Y ese mismo día, and that same day, y muchos de ustedes son testigos, and many of you are witnesses, que esos dos brujos se pusieron de pie y vinieron al altar. And those two witches came here to the altar. Y entregaron su vida a Cristo. And they gave their life to Christ. Porque donde Dios está, because where God is, no hay confusión. There is no confusion. Y fluye el espíritu de discernimiento. And the spirit of discernment flows. Y hay ciertas personas que yo tengo en la mira. And there's certain people I have on my side. Calladito. Quiet. Pero en la mira. But on my sight. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? El que tenga oídos para oír, oiga. Those who have ear to hear. Ustedes fueron testigos cómo quemamos los calderos de brujería. You were a witness how we burned all of the witches stuff. Los collares de Changó, de Yemayá, de Boatalá, de todos esos demonios. All of the demons chains there. Los quemamos allá afuera. We burnt it outside. Aleluya, así como dice la palabra. As the word says. Que trajeron los libros de la brujería. That they brought the book y of todos witchcraft. Los artículos y los quemaron. All the articles and everything, and they burnt it. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? How many understand? Porque tú no puedes escuchar la voz del enemigo. Because you cannot hear the voice of the enemy. No debes de escucharla. You should not hear it. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? So Acab se casó con una bruja. He married a witch. Y esa fue su desgracia. And that was his disgrace. Porque lo sacó
Because he took him out. lo sacó de su asignación, Because he took him out of his assignment. lo sacó de su doctrina He took him out of that doctrine. y de su conocimiento de Dios. And out of the knowledge of knowing God. Y empezó a escuchar la voz de Jezabel. And started to hear the voice of Jezebel. Por eso le dio la noticia. That's why he gave him the news. ¿Ya escuchaste lo que hizo el profeta Elías? Did you hear what Prophet Elijah did? Mató a todos tus profetas falsos. He killed all of your false prophets. Los decapitó a todos. He decapitated them all. Y ahí viene Jezabel mandando un texto por WhatsApp. Hey, here comes Jezebel sending a WhatsApp text. Sí, porque dice, y entonces Jezabel envió a Elías un mensajero, le mandó un texto de WhatsApp. And he said, Jezebel sent a messenger to Elijah. He sent a WhatsApp. Diciendo, Saying, así me hagan los dioses. may the gods deal with me. Y aún me añadan, si mañana a esta misma hora no he puesto tu persona como uno de ellos. Be ever so severely if at this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. ¿Cómo estaban los profetas de ella? How were their prophets? Her Sin prophets. cabeza. Without a head. Los decapitó el profeta Elías Prophet Elijah decapitated por them. falso. They were false. Todo lo que es falso lo tienes que decapitar. All that's false you must decapitate. Para que no hable. So they don't Para speak. que no oiga. So they do Para not que hear. no vea. So they don't see. Para que no olfatee. So they do not Tienes smell. que decapitar todo lo que es falso. You must decapitate everything that is false. No importa tenga cara bonita, si es falso, decapítalo. Doesn't matter if he has a pretty face, decapitate it if it's false. Se oye fuerte, ¿verdad? It sounds strong, Pero es though. necesario. But it is Porque Elías necessary. no estaba jugando el cristianito. Because Elijah was not playing the little Elías no Christian. estaba jugando que él cargaba el fuego de Dios. Elijah wasn't playing that he No, carried no, the fire no. of God. Él estaba en serio. He was serious. Él sabía lo que cargaba por dentro. He knew what he carried Él within. conocía la voz de Jehová. He knew the voice of the Y él Lord. dijo, si el fuego no cae cuando ustedes adoren a su Dios, entonces les voy a cortar la cabeza por falso. And he says, if the fire does not come down when you cry out to your gods, then I'm going to decapitate you for being false. Aleluya, dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Tell the one next to you, they're talking to you. Decapita lo que es falso. Decapitate what is false. Entonces, escucha esto. So listen to this. El problema The problem no fue Jezabel. was not Jezebel. El problema es que el profeta escuchó la voz de Jezabel. The problem is that the prophet heard the voice of Jezebel. Cuando este hombre escuchó la voz de Jezabel a través de un mensajero, Through this man heard the voice of Jezebel through a messenger, entró en pánico he started y se panicking. olvidó de la voz de Jehová. And he forgot about the voice of the Lord. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a prosperar? Y cuando surge algo, te olvidas de la voz de Jehová. How many times God has told you that he's going to bless you, he's going to prosper you, but when the difficulty comes, you forget about it. Este hombre de Dios This man of God, escuchó la voz de Jezabel. he heard the voice of Jezebel. Escuchó la voz equivocada. He heard the wrong voice. Cuando escuchó la voz correcta, When he heard the correct tuvo la voice, fuerza, he had the tuvo la strength, valentía, he had the bravery tuvo la fe He had the faith para hacer descender fuego del cielo. to make fire descend from the Estaba heavens. seguro, He was sure. pero cuando escuchó la voz equivocada, But when he heard the wrong voice, ahora se llenó de temor now he's full of fear y estaba confundido. and he was confused. Y dice que se fue huyendo And he says that he went fleeing al desierto para salvar su vida, to the wilderness to save his life porque miró el peligro. because he saw the danger. Cuando tú no oyes la voz de Jehová, tú vas a ver el peligro. When you do not hear the voice of God, you're going to see danger. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, tú entiendes que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. But when you hear the voice of God, you understand that at your left 1,000 will fall and 10,000 to your right, but it will not get to you. Dile a tu vecino, la voz de Dios te mantiene firme. Tell your neighbor the voice of God maintains you firm. Oh, aleluya. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? Te dije la vez pasada, hay gente que no está aquí porque escucharon la voz equivocada. I told you last time that people are not here because they heard the wrong voice. No es la voz de Dios. It's not the voice of God. Hay
Se me está acabando el tiempo. Oh, the time is finishing up. Pero tengo una enseñanza así para que tú entiendas escuchar la voz de Dios y la voz de Jezabel. But I have a teaching that for you to understand the voice of God and the voice of Jezebel. Mira lo que dice Apocalipsis 2:20. Look what Revelation 2:20 says. No te preocupes que esto ya se convirtió en una serie. Don't worry, this already became a series. Aleluya. Escucha. Listen, Apocalipsis 2:20. Revelation 2:20. Pero tengo una cosa contra ti. Escucha esto. Listen to this. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to the idols. ¿Está escuchando? Are you listening? Where's the words, guys? Escuche bien. Listen well. Escuche esto. Listen to this. Tengo unas pequeñas cosas contra ti. I have something small against you. Y una de esas And one of those es que toleras a esa mujer Jezabel. is that you tolerate that woman Jezebel. Y todo lo que tú toleras se te va a multiplicar. And everything that you tolerate will multiply. Escucha, todo pecado que tú toleras mañana será multiplicado. Every sin that you tolerate tomorrow will be multiplied. Si tú toleras los cabezón de tu esposo, mañana será más cabezón. If you tolerate the hard-headedness of your husband, later on he's going to be more Pero en el hard-headed. momento que le dice, tú me vuelves a hacer eso, y no me vuelves a ver aquí en la casa. At the moment you say, you do that to me, Mira. you will never see me at the house. Como perrito con la cola entre las patas. And like a dog with his tail between his Pero legs. todo lo que tú toleras se multiplica. But everything that you tolerate multiplies. Las cosas que no son de Dios no se toleran, se reprenden, se echan fuera, se decapitan en el nombre de Jesús. The things that are not of God, you do not tolerate. You toss it out. You decapitate it in the name of Jesus. Si ya lo pescaste texteando con alguien So if you already caught him texting somebody y lo toleraste, and you tolerated it, mañana se te multiplica. tomorrow it will multiply. Mañana no mandará texto. Tomorrow he will not send a text. Mañana tendrá una cita con esa persona. Then next time he's going to have a meeting with that Porque person. lo que tú toleras se multiplica. Because what you tolerate multiplies. Y Dios dice, tengo una cosita contra ti. And God says, I have something against you. Que has tolerado a esa mujer Jezabel. That you have tolerated that woman Jezebel. Que es falsa. That she's false. Porque se dice profetiza. Because she calls herself a prophetess. Se cree maestra. Enseña. She thinks she's a teacher. She's teaching. Y seduce a mis siervos. And seduces my A servants fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. into sexual immorality and eating food sacrificed Los to idols. saca de la doctrina correcta. He takes them out of the correct No doctrine. estoy hablando de la santa doctrina, como dicen por ahí los religiosos. I'm not speaking about the holy doctrine as the religious would say. La doctrina correcta es la doctrina del reino. The correct doctrine is the doctrine of the kingdom. Sí, porque la iglesia religiosa Because the religious church, nos enseñó que Jezabel era el maquillaje. they told us that Jezebel was the makeup. Porque ella se maquillaba. Because she put on makeup. Entonces ellos nos enseñaron que si tú no te maquillas, tú reprendes a Jezabel. So if you do not put makeup on, you rebuke Jezebel. Jezabel no es maquillaje. Jezebel is not makeup. Jezabel no es vestimenta. Jezebel is not Jezabel clothing. no es moda de ropa. Jezebel is not the style of Jezabel clothing. no es redes sociales. Jezebel is not the social media. Jezabel es un espíritu. Jezebel is a Jezabel es spirit. un espíritu Jezebel is a spirit controlador, manipulador, that controls and que te manipulates. viene a gobernar tu mente That wants to govern your mind. para que tome las decisiones incorrectas. So you make the incorrect decisions. It's not about makeup. No es del maquillaje. Por eso, pobrecitas las mujeres que van a esa iglesia, That's why poor women, they send them to church. tan más bigotonas que el hombre, They got more beard than the men. porque es pecado depilarse, Because it's a sin to shame. porque dice que eso es Jezabel. Because they say that's Jezebel. Aleluya. ¿Ah? No se maquillan. They don't put on makeup. Oye, date una ayudita, por favor, hombre. So help yourself out. No tuviste el privilegio. You did not have the privilege. Por lo menos échate un polvito ahí, algo. At least put a powder on there, something. No, porque eso es Jezabel. No, esa no es Jezabel. No, but that's Jezebel. No, that is not.
Jezabel es un espíritu. Jezebel is a spirit. Es alguien que se transforma. It's somebody that transforms. Es alguien que quiere manipular. It's someone that wants to manipulate. Es alguien que quiere tomar tus pensamientos para que tomes malas decisiones. It's someone that wants to take your thoughts so you can make bad decisions. Es alguien que se camuflajea como el maestra de la palabra. It's something that camouflages as the teacher of the word. Es alguien que seduce. It's someone that seduces. Lo Jezabel no es exterior. The Jezebel is not exterior. Porque el espíritu de Jezabel Because the spirit of Jezebel no le conviene mostrarse por fuera. it's not convenient to her to show herself from the El outside. espíritu Jezabel le conviene meterse sutilmente. The spirit of Jezebel wants to go in subtle. Y el espíritu Jezabel se disfraza de religiosa, And the spirit of Jezebel disguises as de religious, espiritual, of spiritual, porque se cree profetiza. because she believes she's a Y prophetess. las palabras preferidas de Jezabel, And the correct preferred words from Jezebel, Dios me dijo que te dijera, God told me to tell you, siento de parte de Dios. I feel on behalf of the Lord. Uy, cuando usted es cordero se come ese cuento. So when you're a lamb, you eat up that story. Pero cuando usted es oveja, usted dice, esto yo le siento algo raro. So when you're a sheep, you say there's something Ah, weird with this one. porque el espíritu de Jezabel le gusta vestirse de santidad, Because the spirit of Jezebel likes to dress of holiness. pero su intención es controlar. But her intention is to control. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Dile a tu vecino, no es maquillaje, Tell your neighbor, the makeup no es ropa, is not the clothing, no es moda it's not the style, y mucho menos es marca. and it's not the brand. Ay, no te pongas Louis Vuitton porque eso es del diablo. Oh, do not put Louis Vuitton because that's from the devil. ¿Usted usa perfume? Do you use perfume? Todos los diseñadores de perfume son homosexuales. All the designs are perfumes are homosexuals. I raise my case. Dejo mi caso. Alaba lo que no es de yeso. Praise him, it's not made of clay. Dáselo si se lo vas a dar. Give it to him if you're going to give it to him. ¿Qué hizo Jezabel? So what did Jezebel do? Diga conmigo, Jezabel es un espíritu engañador. Say with me, Jezebel is a deceiving spirit. Dígalo. Say it. Manipulador Manipulating y controlador. and controlling. Busca silenciar la voz de Dios en tu corazón. He seeks to silence the voice of God in your heart. Es una falsa profeta It's a false prophetess, y corrompe la pureza espiritual and it corrupts the pureness, spiritually del pureness pueblo de Dios. of the people of God. Esa es la intención de Jezabel. That is the intention of Jezebel. Por eso cuando Jezabel tomó control sobre Acab, That's why when Jezebel took control of Ahab, distorsionó la voz de Dios en su corazón he distorted the voice of God in his heart por haberse dejado manipular por ella. because he let himself be manipulated by her. Le cambió la teología, He changed her le theology. cambió la doctrina He changed his y doctrine. lo convirtió en un hombre débil And he converted into a weak man y vulnerable. and vulnerable. ¿Sabías que todos los que se juntaban con Jezabel Did you know that everybody that hanged around Jezebel, los esterilizaban? they would be sterile. No podían tener familia. They could not have any family. Te lo voy a decir más drástico, no podían tener relaciones. I would tell you more drastically, they could not have any relations. Porque el espíritu de Jezabel viene a esterilizar los hombres. Because the spirit of Jezebel come to make the men sterile. Cuando un hombre no se levanta When a man does not get up, porque la mujer está por encima de él, because the woman's on top of him, es porque la mujer ya lo esterilizó. it's because the woman already made him sterile. Ya lo hizo como una cap. He already made him as an Ahab. Ahora es dócil. Now he's easy. Era león, pero ahora es gatito de casa. He was a lion, now he's a little house cat. Y lo lleva para donde ella quiere. And he takes her wherever she wants. Siéntese allí Sit there mientras yo voy para acá. as I go over there. Pues el espíritu de Jezabel es manipulador. The spirit of Jezebel is a Y eso manipulating spirit. es lo que hizo Jezabel con Acab. That's what Jezebel did with Le Ahab. quitó la doctrina de Dios, He took the doctrine of God. le quitó la teología de Dios, He took the theology of God. porque teología quiere decir conocimiento de Dios. Because theology means the knowledge of God. Y ella se lo quitó, And she took it away. porque ella era bruja Because she was a witch. y tenía, Dios le cambió la adoración. She had gods, he changed the Acab worship. adoraba al Dios vivo.
Ahab worshiped the living God. Pero por la manipulación de Jezabel empezó a adorar a los dioses de ella. Because the manipulation of Jezebel started worshiping her gods. No es maquillaje ni es moda. It's not the makeup or the style. Jezabel es un espíritu. Jezebel is a spirit. Y así trabaja el espíritu Jezabel. And that's how the spirit of Jezebel works. Mezcla la verdad con la mentira. It mixes the truth with the lies. Y usa un lenguaje espiritual para confundir a los hijos de Dios. And he uses that spiritual language to confuse the children of God. Eso trae división That brings division y engaño and deceiving en las personas que escuchan la voz de Jezabel. in the people that listen to the voice of Jezebel. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Ten cuidado con la voz que estás escuchando. Be careful with the voice that you're listening. Porque Jezabel sabe lo Because que a ti te Jezebel knows gusta what you like y lo que tú quieres. and what you want. Y siempre te va a hablar lo que tú quieres escuchar. And he's always going to speak to you what you want to hear Con el propósito de manipularte. with the purpose to manipulate Y you. ya te dijo, así dice el Señor. And he already said, this is the way the Lord O te says. dice, yo siento de parte de Dios decirte. He doesn't say, I feel on behalf of the Lord to tell Si you. tú no tienes discernimiento, vas a decir, dime, dime. If you don't have a discernment, you're going to say, tell me. Y Tell vas me. a escuchar la voz de Jezabel. And you're going to hear the voice of Jezebel. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, But when you listen to the voice of God, no te va a traer confusión. confusion will not come to Te va a you. traer afirmación. It will bring out Te formation. va a dar dirección. It will give you direction. Y aunque tardare, espéralo porque ciertamente llegará. Even if it's a little late, be assured it will get there. La palabra de Dios te da revelación, no confusión. The word of God gives you revelation, not confusion. Te da fundamento. It gives you Te foundation. dimensiona la mente. It dimensions your mind. Te lleva a hacer guerra espiritual. It takes you to do spiritual Te lleva a warfare. arrebatar lo que es tuyo. It takes you to snatch what is Te yours. da osadía. It gives you audacity. Levanta tu It fe lifts up your faith para conquistar territorios. to conquer territory. Eso es lo que hace la voz de Jehová. That's what the voice of the Lord does. Pero la voz de Jezabel But the voice of Jezebel es el arma secreta de Satanás. is the secret weapon of Satan. Y cada vez que el diablo And every time the devil quiere destruir a un hombre o una mujer de Dios, wants to destroy a man or a woman of God, siempre lo va a llevar a que haga pacto con Jezabel, will always take him to do covenants with Jezebel, como lo hizo con Acab. as he did it with Ahab. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Se me acabó el tiempo, My time is over, pero no se me acabó la prédica. but not the preaching. Aleluya. Porque aquí entro en el punto número 1. Because here I enter point number 1. Aleluya. Póngase de pie.